Bueno, si quieren ya vamos arrancando y de última si suma alguien más, eh, lo actualizamos. Bueno, armamos la actividad de hoy pensando más que nada en nosotros como integrantes del centro de estudiantes. A todos nos pasó la primera vez que teníamos que rendir un final, que no sabíamos ni por dónde arrancar, ni qué cosas tener en cuenta, qué no. Y nos fuimos haciendo otras preguntas, por ejemplo, si sirve o no el promedio, para qué cosas sirve. También nos llegaron un montón de consultas sobre por dónde se anotan o en qué fechas. Entonces, nada, armamos una pequeña presentación contando un poco estas generalidades, ¿sí? de qué es un final, dónde me anoto y estas cosas. Y después, bueno, en el formulario que tenían para anotarse, consultamos más que nada las materias principales a las que pensaban rendir, y en su mayoría es o alguna matemática o biología. Y si hay algún otro caso específico, también lo podemos charlar. Así que nada, después de que yo haga esta presentación, Fran va a contar un poco sobre las materias de matemáticas. Él es estudiante de avanzado de matemática, así que nada, les va a contar en general qué cosas tener en cuenta, porque sean de la carrera que sea, por lo menos una matemática tienen que rendir, así que les va a venir bien. Y después Rodri va a contar más de materias que son más teóricas, como intro a la biología, biología general, esas materias, ¿sí? Así que nada, banquen que... Chan. A ver ahí. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, ¿no? Sí, se ve bárbaro. Joya. Bueno, y también, ahora que estoy compartiendo, no veo si mandan algo en el chat, así que cualquier cosa, o los chicos lo leen en voz alta, o abran el micrófono y pregunten. Si no entienden lo que sea, frenenme, ¿sí? Eh, bueno, primero, un poco hablar de qué es un final. Eh, un final es como una especie de examen integrador que tienen la mayoría de las materias en nuestra facultad, luego que uno la cursa. O sea, uno atraviesa la cursada, aprueba los parciales, los parcialitos, los exámenes de laboratorio, todos los requisitos que tenga para aprobar, y después de eso, en su mayoría, las materias tienen un final. Y si no, se llaman materias promocionables, las que con los requisitos de la cursada ya les queda una nota. Entonces, las materias que no se pueden promocionar tienen este examen final para aprobar la materia completa en el SIU, ¿sí? Em, Estos exámenes finales se rinden en ciertas instancias, ¿sí? O sea, ustedes ahora, supongo que en su mayoría van a rendir en la mesa de agosto, que es la semana del 18 de agosto, pero bueno, hay un total de 9 fechas durante el año, ¿sí? En general hay una en febrero, dos en marzo, una mitad de cuatrimestre, en julio, agosto, otra mitad del otro cuatrimestre, ahora va a haber dos en septiembre, y después en diciembre, ¿sí? Y en esas 9 fechas se pueden anotar y rendir una materia de la cual tienen la cursada aprobada. Bien. Eh, bueno, acá noté algunas cositas que es, por ejemplo, suelen incluir algunos contenidos teóricos que no se llegaron a ver en la cursada. No sé si les habrá pasado cursando alguna materia, de que el docente los últimos temas los da así súper por arriba porque no llega con el tiempo y dice, bueno, esto igual entra en el final,
o no se lo toman en el parcial y entran en el final, entonces también hay que estar atento a esas cosas, ¿sí? Pero bueno, siempre mi recomendación es, si tienen alguna duda de si algún contenido va a entrar o no en el final, eh, consultarnos a nosotros si tenemos el mail del docente o alguien de la cátedra y preguntar, ¿sí? Bueno, y acá otra cosa que es muy importante, que uno se va dando cuenta con los años, pero a veces te agarra medio desprevenido, que es la regularidad. No sé si saben lo que es o no, pero siempre, por cada ciclo lectivo, ustedes tienen que rendir al menos un final, ¿sí? O bueno, o promocionar una materia para poder ser regulares el año que viene. ¿Qué significa ser regulares? Que ustedes pueden acceder a todos los derechos que les da la universidad, ¿sí? O sea, tanto anotarse a las materias como ir al comedor, usar la biblioteca, tener el boleto estudiantil, ¿sí? Entonces, para eso ustedes el ciclo lectivo anterior, que un ciclo lectivo va desde abril hasta marzo del año siguiente, o sea, este ciclo lectivo arrancó en abril del 2026, termina en marzo del 2027, si ustedes entre abril y marzo del año que viene dan un final, el año que viene son regulares, ¿sí? Así que nada, eso por un lado. Y después, tienen, bueno, no te lo de las correlativas, que es que en general van a tener algunas materias que sean correlativas cursada con cursada, por ejemplo, para cursar biología animal tienen que tener aprobada la materia biología, bueno, introducción a la biología, o para cursar anatomía tienen que tener biología. Entonces, nada, ahí son dos materias que son correlativas, pero esas correlativas a veces te piden el final de la materia anterior. Por ejemplo, ustedes para cursar la biología animal no necesitan el final de biología, de introducción a la biología, pero en el caso de la gente de bioquímica, para cursar anatomía, si quisieran, que es el segundo, necesitan el final de biología general, ¿sí? Lo mismo va a pasar con todas las materias. Eso se pueden fijar en el plan de estudios. Si alguien no tiene su plan de estudios, también nos lo puede pedir y se lo pasamos. Pero para que lo tengan en cuenta. Si a veces ustedes quieren cursar una materia que es correlativa, pero en realidad es correlativa con el final y no solo con la cursada. ¿Bien? Entonces ustedes tendrían que cursar la materia anterior, aprobar el final y recién ahí se van a poder anotar a la materia correlativa si es que es correlativa con el final. ¿Sí? Ahí se me sigo muy rápido, porque siento que arranqué y dije un montón de cosas. Pero bueno, eso como para que lo tengan en cuenta. Y después ahí anoté algo que nos han preguntado mucho en el último tiempo, que es cuántas veces pueden rendir un examen. Ustedes se pueden anotar todas las veces que sea y no ir, y se pueden presentar y les puede ir mal y no pasa nada y se pueden volver a presentar, ¿sí? O sea, ustedes se pueden anotar a rendir todas las veces que sea y pueden ir a rendirlo las veces que sea, ¿sí? O sea, una vez que lo aprueban, ya no. Pero si ustedes van, se sacan un 3, o sea que es un desaprobado. Van de nuevo, lo vuelven a desaprobar, pueden ir de nuevo y volver a rendirlo, eh, o pueden anotarse 3, 4 veces y no presentarse porque sienten que les falta un poco e ir directamente la cuarta vez que se anotan y rendirlo, o sea, eso lo van a ir controlando ustedes, ¿sí? Eh, pero por rendir un examen no hay un límite, no es que si lo rinden 3 veces tienen que volver a cursar la materia de nuevo, como pasa en otras facus, porque a veces viene más por ahí que, por ejemplo, no sé, ingeniería o medicina, como que si lo rendís más de 3 veces tenés que cursar la materia de nuevo, acá no, ¿sí? O sea, la cursada no se les va a vencer nunca, ¿bien? Pueden rendir el final de acá a 3 años, probablemente les trabe algo ese final, así que no les va a convenir, pero como podrían, ¿sí? Bien, ¿cómo anotarse? No sé si ustedes ya se anotaron exámenes eh, para anotarse el examen de introducción a la matemática, o si directamente se los pasaron como aprobado, pero ustedes se tienen que anotar desde el CIU Guaraní, que es por donde ustedes anotaron a las cursadas. Bueno, cuando ustedes abren el CIU Guaraní, tienen dos solapas, una que dice inscripción a materias, que es para anotarse a las cursadas o a los TP libres, y otra que dice inscripción a exámenes, que es para anotarse a los finales, ¿bien? Y siempre las inscripciones abren 10 días antes, o sea, el jueves de la semana preanterior. Entonces abre el jueves 6, la semana siguiente no es, la otra semana es la semana de finales, ¿bien? Eso siempre. Abre el jueves de la semana anterior, ¿no? Una más, ¿sí? O sea, 2 semanas antes. Y tienen 72 horas hasta el día de ese examen para anotarse. Pero bueno, lo que recomendamos siempre es que una vez que abran, se anoten, así no cuelgan, y de última, si se quieren dar de baja, se dan de baja, y si después no van, no pasa nada tampoco, ¿bien? Eh, o cualquier cosa, si se bajan al último momento y no quieren ir, y le pueden avisar por mail al profesor, ¿sí? Eso son, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿bien?
Pero bueno, a veces pasa que se dan cuenta tipo 2 días antes y la inscripción ya cerró, así que es mejor anotarse y de última después darse de baja o no ir. Y después, a veces pasa que tienen algún problema con la inscripción porque el CIU guaraní a veces le sale como cartelitos naranjas que dicen debe encuestas. No sé si alguien se quiso anotar a los TP libres, capaz les pasó. Pero hay una solapa que dice encuestas, encuestas pendientes, y ahí lo que tienen son encuestas sobre todas las materias que han cursado. O sea, por ejemplo, ustedes hicieron el taller de leer y pensar la ciencia, lo cursaron, lo aprobaron, y ahí lo que les hace preguntas es sobre la cursada, ¿sí? Sobre los docentes, si estuvo distribuida, ahora no me acuerdo ninguna, pero sobre los contenidos de la materia, sobre los docentes, sobre el trato de las docentes. O sea, son encuestas que tienen que ir respondiendo siempre de cada una de las materias que hagan. Es medio una paja. eh, pero bueno, o sea, a veces para los TP libres, no sé si alguien se quiso anotar alguna otra materia en TP libre, pero nos llegó bastantes consultas sobre gente que no se podía anotar porque le salía esto de que tenía encuestas pendientes. ¿Sí? Y eso les va a pasar siempre que cursen alguna materia y la aprueben, les va a salir la encuesta para responderla. Y después, si tengo algún otro problema con la inscripción, por ejemplo, por alguna razón que sea, no me deja anotarme, yo lo que tengo que hacer es ir a división alumnos. Bien, no sé si ya han ido, que está ahí en el primer piso de la Facu, que abre de martes a viernes de 10:30 a 12 y de 1:30 a 3. Y ustedes se acercan ahí, tocan la ventanilla y alguna chica las va a entender y consultan. Pero a veces o sea, son cosas siempre solucionables, ¿sí? Pero bueno, si tienen algún problema, tipo, lo que les recomiendo es ir lo antes posible. Entonces, ustedes intenten anotarse en el jueves 6, viernes, ¿sí? En esos días, cualquier cosa, si tienen algún problema, tienen tiempo de ir a división de alumnos. Que si se dan cuenta al último momento y capaz división de alumnos ese día no abre, lo que sea. Bien, ahora sí. Algunas cosas más puntuales. Los finales se aprueban con 4, ¿sí? En general, o sea, ese 4 va a ser los contenidos que el docente considere que ustedes tienen que conocer para tener el final aprobado. Esto debería, o sea, la forma en la que se evalúa el final debería aparecer en el PTD de la materia, pero bueno, no sé si en biología se los han dado y en matemática lo mismo. Eh, pero bueno, el final se aprueba con 4, y si ustedes se sacan un 3, un 2, un 1, es un aplazo, ¿sí? O sea, un desaprobado. Y después, cuando ustedes abran la historia académica, hay una parte que dice porcentaje de avance de carrera y promedio, y les va a aparecer el promedio con los aplazos y el promedio sin los aplazos. O sea, si ustedes, por ejemplo, rindieron una materia y sacaron un 6, que es un aprobado, y después rindieron otra y sacaron un 2, y después la fueron a rendir y sacaron un 7. Bueno, el promedio con los aplazos sería tener en cuenta el 6, el 2 y el 7, y el promedio sin los aplazos tener en cuenta solo el 6 y el 7, ¿sí? Son las cosas que ustedes aprobaron. Entonces, esto va a hacer que, o sea, para algunas cosas les sirve el promedio con aplazos y para otras el promedio sin aplazos, ¿sí? O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren concursar para ser ayudante de una materia, el promedio que van a usar ahí es el promedio con aplazos. Entonces, si ustedes estuvieran en algún aplazo, o sea, si se aprobaron algún final, eh, no hay tanto problema, pero después hay otras materias que usan el promedio sin aplazos. Hoy, lo dije al revés. Pero bueno, para los concursos es el promedio sin aplazos, y después si ustedes quieren ser investigadores, investigadoras, como que todavía capaz es muy pronto, pero bueno, si ya saben que quieren trabajar en ese área, eh, ahí van a tener en cuenta el promedio con aplazos, o sea, con las notas desaprobadas también, ¿sí? Em, bueno, acá puse lo mismo, que gaga que estoy, que bueno, si faltan o si se anotaron y no van, no pasa nada. Y después, acá, esto de para qué importa la nota. Em, todas las notas de todas sus materias, una vez que o tengan la promoción o tengan el final aprobado, les van a aparecer en la historia académica, ¿bien? Y entre esas notas les aparece el promedio de las notas que se han sacado. Entonces ahí puse algunas cosas para las que les sirve, si quieren ser ayudantes estudiantes, si quieren anotarse a inscripciones en la investigación, si quieren una beca de estudiante avanzado
de las que son becas de investigación, o si algún día quieren hacer un doctorado, bueno, para esas cosas afecta el promedio, ¿bien? O sea, lo que voy es que ahora que recién están arrancando la carrera, capaz como que uno se desespera porque no sabe si, o sea, quiere sacarse la mejor nota posible, pero bueno, va a depender mucho de lo que uno quiera hacer después eh, con, con su futuro profesional, así que nada, o sea, cualquier cosa, si tienen alguna duda, también nos pueden preguntar más puntualmente. Bueno, y acá hay recomendaciones que capaz les sirven, o sea, a nosotros se nos ocurrieron como estas cosas puntuales que nosotros tenemos en cuenta para rendir un examen final, que es, por ejemplo, primero averiguar si el examen va a ser escrito u oral, que eso lo que les conviene también es siempre consultarle al docente de la materia, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que biología depende de la cantidad de inscriptos, entonces, como que una vez que abran las inscripciones, les recomiendo que le manden un mail al docente a ver si son la suficiente cantidad de personas como para tomarlo escrito, porque en general lo que hacen es, si son poquitos, les toman oral a cada uno, y si son muchos y no llegan con el tiempo, hacen un examen escrito para todos. Y bueno, si el examen suele ser más teórico o más práctico, y si te dejan preparar un tema. Por ejemplo, en biología vos podés elegir un tema de la materia que te gusta y prepararlo. Y eso, siempre que vos puedas preparar un tema, mi recomendación es que es mejor que lo hagan que ir a que les hagan preguntas, porque uno ya va más mentalizado, o sea, vos por lo menos ya sabes que tu tema te lo sabes porque te lo aprendiste, y después, bueno, te van a hacer obviamente preguntas de otras cosas, no es que solo vas a exponer tu tema, pero está bueno como para ir mentalizado con que por lo menos hay gran parte de la nota que ya la tenés porque tu tema lo sabes, ¿sí? Y bueno, o sea, acá hay algunas cosas más generales, tipo a mí me sirve mucho armarme un cronograma. Yo arranqué a preparar un final también para la mesa de agosto y arranqué hace 2 semanas y lo que hice fue, como sabía que tenía que hacer otras cosas en las vacaciones, bueno, tales días voy a estudiar y tal día voy a ver tal tema, tal tema, tal tema, o para tal tema me lleva 3 días estudiarlo y otro tema más sencillo me lleva un día y así. O sea, eso va a depender mucho eh, de ustedes y de la cantidad de horas que le puedan dedicar. Pero bueno, a mí me sirve armar un cronograma, buscar finales viejos, que nos estuvieron pidiendo muchos y estuvimos subiendo a Instagram historias para que la gente nos pase, porque de las materias de los primeros años no teníamos tantos. Así que si necesitan algún final viejo de alguna materia puntual, si quieren, pónganlo por el chat o después cuando termine nos preguntan y subimos alguna historia o algo preguntando. Y bueno, arrancar con tiempo para mí es tipo otra de las recomendaciones que les puedo dar, porque después en el medio siempre pasan cosas o siempre uno tiene que ir solucionando otras cosas de la vida, entonces mejor como arrancar con tiempo, que de última uno puede dedicarle otros días a hacer otras cosas, ¿sí? Porque si uno arranca 2 semanas antes, capaz tiene que estudiar las 2 semanas todos los días, un montón de horas y eh, nada, así no se vuelven tan locos. Bueno, y eso fue todo. Así que si quieren, hacer preguntas de estas cosas más generales, y si no, los chicos cuentan eh, más que nada qué onda con las matemáticas y con biología. No sé si alguien quiere preguntar algo, lo que sea, hablé un montón, así que interrúmpanme. Hola, buen día. Buenas. Una consulta. Em, con el tema de la información específica sobre el examen, ¿eso no se publica en algún lado? O sea, por ejemplo, el tema del horario, el aula, esas cosas, ¿dónde se consigue esa info una vez ya estás inscrito para el examen? Bien. Para los exámenes finales, el día y el horario aparecen en Issu Guaraní, ¿sí? Entonces, cuando vos te vayas a anotar, ahí en inscripción a exámenes, te va a decir, no sé, martes 18, 15 horas, y los docentes que toman la mesa, ¿sí? Pero no te va a decir dónde. Entonces vos con eso por lo menos ya sabes el día y el horario, y después lo que se hace es, no sé si saben dónde es Bedelía, que es en el primer piso de la facu, tipo antes de subir a división alumnos, una escalera menos,
hay como todo un cuadrado de vidrio, que eso es Bedelía, que son los que se encargan de distribuir las aulas. Entonces ahí lo que hacen es pegar las actas. Por ejemplo, si hay tanta cantidad de inscriptos, bueno, van al aula A, tanta cantidad de inscriptos van al aula C. Entonces, en la puerta de Bedelía hay hojas que tienen las materias con la gente que se anotó y a qué aula van. ¿Sí? Y si no, eh, también nos pueden preguntar a nosotros si podemos averiguar. Pero en general yo lo que recomiendo es que vayan 5 o 10 minutos antes del examen, pasan por Bedelía y se fijan qué onda, dónde rinden. Porque a mí me ha pasado de llegar tipo muy justa y que rindan económicas y tienen que salir corriendo. Entonces, nada, o sea, lo que van, el día y el horario se fijan en el SIU y el lugar en Bedelía van pegando las aulas de cada uno de los exámenes. Igual esa de ir tipo a Bedelía justo antes, no la recomiendo tanto porque a veces se rinde en un anexo y ahí ya está jugado, sí, es un poquito antes Sí, del examen. eh, Normalmente mandan mail, igual los docentes. Si no pueden preguntar, no, o sea, no esperen a último momento porque puede ser riesgoso. Sobre todo para las materias de primer año, que son las que más gente asiste y a veces necesitan aulas más grandes. tal cual. Em, Así que nada, en general nosotros lo que hacemos es, a veces si estamos en la facu, lo que sea, le sacamos foto a todas las actas. Entonces también nos pueden preguntar, porque capaz ustedes rinden el jueves y el martes ya están las actas y nos mandan por Instagram. Si saben dónde se rinde biología general, y nosotros le decimos sí, en el aula 6 ni de. Así que eso por un lado. Tengo otra duda también. ¿El mismo Sí, día del obvio. examen hay que llevar DNI o alguna documentación o algo así? No, no, en general no te piden, o sea, a mí nunca me pidieron, no sé a los chicos, pero no. Ok. Eh, Eso capaz sí, sé que lo hacen en otras facus así más grandes, pero nosotros creo que jamás. En el ingreso lo hacían, en el de matemática, Sí, por eso. Mm. sí, Y, sí, sí. y una vez finalizado con el examen, si que Ujú. rendiste ya, el tema de la entrega del examen o de para poder verlo, las notas, todo eso. Bien. Ese también es como todo un tema, porque no está como muy, o sea, en el reglamento que tenemos nosotros ahora no dice cómo tiene que ser ni cuándo, entonces es medio confuso porque cada docente hace como prefiere. Entonces, o sea, vos lo que en general, si es una materia que es el reexamen es escrito, por ejemplo, cualquiera de las matemáticas, eh, van a poner alguna fecha y van a decir, bueno, los exámenes se muestran tal día, eh, y vos vas ese día, te acercás y ves el examen. Eh, pero si es oral, como que en general, tipo, directamente abrís el SIU, ya te subieron la nota. Eh, o sea, nosotros lo que intentamos hacer es que los docentes por lo menos te den una devolución del examen. eh, pero bueno, o sea, a día de hoy como que no está regulado, entonces como que depende mucho, a veces vos simplemente te suben la nota y si vos querés ver el examen tenés que escribirle a vos al docente. Entonces, o sea, yo por las dudas lo que haría siempre es, si vos tenés alguna duda del examen o querés ver en qué te equivocaste o sacarle una foto o lo que sea, eh, y el docente no les mandó nada, tipo, vengan tal día a verlo, yo les escribo por mail a ver qué onda y siempre te dicen, bueno, pasate tal día por el departamento o tal día por tal aula y te muestro el examen. Eh, pero no es como que hay una modalidad general. Sí, incluso a veces lo suben y está en actividad provisoria, que no sé si todos vieron esa parte en el SU, que es antes de que te lo suban en las notas de ya tu promedio. Entonces queda ahí, incluso hay veces donde las cursadas quedan ahí y para poder seguir anotándose en materias, si se traba algo en el SUT, deberían también acercarse a división alumnos, que ha pasado también en matemáticas. Sí, o sea, hay una parte en el SIU que dice, ay, se me fue, trámites, me parece que es. No, reportes. Reportes, actuación provisoria, y ahí les aparecen pasadas las cursadas antes de que les aparezca en la historia definitiva, digamos. Entonces, o sea, de última capa ya ven la nota ahí y tienen alguna duda, le pueden preguntar al profe si pueden acercarse a ver el examen.
Pero bueno, o sea, el examen a ustedes se los deberían mostrar, es un derecho que ustedes pueden ver el examen que rindieron y que le puedan sacar una foto, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Em, ahí preguntó Betú que escuchó que la semana del 10 hay paro. Tengo entendido que todavía no hay nada confirmado, o sea, de momento sé que solo hay paro docente el lunes de la semana que viene, que como nosotros no arrancamos las clases, no nos afectaría, o sea, el lunes 3 hay paro, pero no. em, la verdad no vi nada de la semana del 10. Cualquier cosa, si tenemos alguna información más, la vamos a ir subiendo por Instagram y eso. Pero creo que de momento no se confirmó nada. Sí, no. Bueno, y después pregúntame tú también en caso de que hubiera paro, qué pasaría con los TP libres si se cancelan. Y ahí depende mucho de si el docente se adhiere o no al paro. Ha pasado estos últimos 2 años que hubo muchas medidas de fuerza que cayeron en mesas de finales o en mesas de TP libres y obviamente el docente está en todo su derecho de, tipo, de usar la medida de fuerza, entonces hay veces que sí se han suspendido exámenes y hay veces que otros docentes que en general no se adhieren a los paros lo toman igual y no hay problema. Lo que nosotros intentamos hacer desde el centro de estudiantes es que por lo menos ustedes puedan rendir en otra fecha, o sea, que o los contemplen condicionales hasta la próxima mesa que puedan rendir o que puedan rendir la semana siguiente, pero bueno, que tampoco seamos nosotros los perjudicados, pero a la vez entendiendo em, nada, la medida de fuerza y la situación económica que están pasando. Entonces, o sea, lo que intentamos siempre es que se puedan hacer las dos cosas. Y, ay, ¿qué toque? Había una pregunta más. ¿Se puede cursar condicional química 2? O sea, vos no tenés aprobada la cursada de química 1, ¿sería? De química general 1. Vos sos de la licenciatura. Em, no. Ah, ¿no tenés matemática? Ah, o sea, no, no estoy muy segura. Lo que podría hacer es mandarle un mail al docente de Química 2. Si quieres, ahora te consigo el mail. Y consultar. Pero en general, no. Si te falta un final, a veces algún docente más copado te deja cursarla igual. Pero si es una cursada, en general no, porque se supone que vos para hacer Química 2 necesitas los contenidos de Química 1 y de mate. Pero bueno, yo no perdería nada, o sea, no perdés nada preguntando, ya fue, aunque sea, intentémoslo, capaz te dice que sí. Pero yo no me, o sea, por las dudas, no sé si vas a rendir el TP libre o lo que sea, por las dudas eh, lo intentaría. Y recién se sumó Mili, alguna chica más. No sé si tienes alguna pregunta o algo, recién hicimos como una presentación contando generalidades de qué es un final y para qué sirve la nota em, y algunas cosas más. Así que nada, ahora los chicos van a hablar, ellos que yo ya hablé un montón. Pero bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat o nos preguntan directamente. No sé, Fran, si querés decir algo. Bueno, no, si quieren ya voy empezando. O sea, voy a hacer algo cortito igual. No sé cuántos somos de matemática, pero bueno, capaz biología u otras materias tienen matemática uno, así que capaz voy un poco también por ahí. Bueno, un poco más de lo mismo, creo que lo mejor es organizar el estudio con tiempo. Hay que tener en cuenta que los finales es una instancia evaluativa que es un poco más teórica, entonces puede ser que contengan ejercicios parecidos a los de los parciales, pero que vinculen un poco más con los conceptos que vieron durante la teoría.
Entonces, obviamente organizar eso, ver también si no algún libro o material que hayan publicado los docentes en el campus. em, y después también recolectar finales viejos, que creo que es un poco lo mejor porque ya ves para qué lado va. También hay que entender que un final es un momento en donde capaz se toman lo que se llaman demostraciones, que es un poco diferente a un parcial, a un punto de parcial, porque no es tan práctico, no tiene capaz números, pero tiene la vinculación de estos conceptos teóricos que vieron durante la materia. Em, Después, siempre la modalidad es escrita, capaz, si hay alguno acá de matemático o de ciencia de datos, tengan alguna materia más avanzada que sea algún oral, eh, pero tampoco es un poco más de lo mismo. En todo caso, se hace un promedio con la nota escrita y oral, pero igual no se preocupen, no es tan terrible como parece. Em, y, y un poco de esto, creo que lo mejor es ir viendo también con qué docente te toca, porque a veces cambian un poco los finales. Hay algunos que son capaz definiciones y demostraciones que están en el libro y se la tienen que saber así, y hay otros que los hacen asemejarse un poco más a un parcial, pero un poco más largo y conteniendo, obviamente, tanto todos los temas como algunos que no entraron a darse en la teoría. Eso es lo que pasa mucho capaz en álgebra, en análisis, eh, e incluso en matemática 1. Pero nada, creo que si comiencen obviamente a intentar comprender la teoría. Después, si quieren, pueden pasar para empezar a recordar un poco más, a hacer parciales y luego pueden pasar a finales, que creo que sería eh, ese el orden que podrían seguir. Pero bueno, nada, no es muy alejado a eso, rendir matemática. No sé, ahora Rodri, o si tiene alguna pregunta de esto, si no pasamos más a las materias de biología y eso. No sé cuántos de matemáticas hay, porque medio que somos poquitos. Ujú, claro. Yo tengo una consulta con el tema de un final de matemática. Sí. ¿Se puede tener, no sé, o sea, calculadora y tabla, como tabla de seno, coseno, tangente y esas cosas, como herramientas básicas? Calculadoras sí, Sí. sí, calculadoras te dejan tener en todos los finales. Capaz hay alguna que es muy, que capaz tiene la pantallita, capaz esa no, pero, eh, pero calculadora común sí, pueden tener. Y tabla no estoy seguro de si en biología dejan tener, Rodri, ¿sabes? Si el final, creo, creo que no, Yo ¿no? me acuerdo que en el segundo parcial, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba la tabla, pero tenía una serie de valores que no te lo podés acordar ni en pedo, así que la Que tenés la que tabla de tener sí o sí. integrales. Claro, creo que era eso. Pero Sí, eso lo tenés que tener. Sí, sí, en el yo. final no sé si te dejan tener, creo. Sí, sí, Mm. no, te lo puedes acordar eso. Imposible. No, no, no. Lo tenés que tener. Si no, de última, le tienen que preguntar a los docentes. O sea, Claro, van lo a, mejor van es. a ver a lo largo de toda la carrera muchas materias y como todo es bastante específico, lamentablemente cada materia, van a tener que preguntar mucho, así que está bueno acostumbrarse a tener relación con los docentes. Pero normalmente sí, tiene que tener la tabla, si no, Sí, lo mejor es complicado. ver quién capaz, cuando te anotes en el SIU, ver quién, porque aparece quienes te toman, y el tema también es esto, nos podés consultar a nosotros y nosotros podemos preguntarle al docente si deja tener. eh, yo que recuerde, la verdad, en finales no he visto que dejen tener material teórico, pero bueno, lo mejor es consultar, no perdemos nada con preguntar y si no, bueno, ir eh, haciendo sin la tablita e intentar acostumbrarse.
Sí, eso que dijo Fran, o sea, ustedes siempre intenten comunicarse ustedes con los docentes, lo van a tener que hacer como todo el tiempo, entonces está bueno o sea, darse cuenta de que, o sea, el docente en general muchos son accesibles y no van a tener problema, pero bueno, si ustedes tienen alguna complicación, o sea, algún inconveniente con algún docente o si les da eh, cosa a preguntar o lo que sea, también nos pueden preguntar a nosotros y nosotros averiguamos. Bueno, si no tienen más dudas con matemática, pasamos a biología. Bueno, tema de biología, intro de la biología, biología general y la otra siempre me olvido, que era biología de los organismos, no me acuerdo. Celular y de los organismos, Esa, BCO. Bueno, por los químicos. sí. Tenés en realidad dos modalidades para este final. Como decía Lu, bueno, a mí lo que me pasó el año pasado cuando lo rendí es que al principio iba a ser oral, tenías que preparar un tema, pero al ser muchos inscriptos, lo que terminó pasando es que tuvo que ser escrito y bueno, si bien lo avisaron y vos podías elegir no ir, bueno, uno fue, pero era bastante distinto a lo que uno esperaba. Así que nada, hay que estar atento a la modalidad del final en lo que uno se sienta más cómodo. Pasa que también como es su primer final, yo no sé si saben si prefieren oral o escrito, pero bueno, eso. Cuando vos es oral el examen, normalmente te dejan preparar un tema, no creo que lo hayan cambiado, y por ejemplo lo que hacíamos nosotros era preparar un animal, ¿no? Vieron que hay, no sé si son 14 unidades o un poquito menos. Creo que el último tema era cambio climático, no sé si ahora entra en el final, si no entra, no me acuerdo, porque cuando lo puse, o sea, cuando cursé yo esa materia era un tema nuevo, no sé cómo se manejará ahora, pero nada, por ejemplo, agarren un animal, yo iba a preparar el yaguareté y agarraba cada tema de la materia y lo relacionaba con el yaguareté, de manera de explicar todo. Pero si es escrito, ahí cambia la cosa. Me acuerdo que el final que nos tomaron tenías, a ver si lo pueden ver, a ver cómo cambia esto. Bueno, no me deja. Bueno, imagínenselo, te daban. Cada parcial vieron que tenía 3, 4 temas, ¿no? El primero era vida, biomoléculas, célula y tejidos, con membrana biológica y transporte. El segundo era metabolismo y flujo de la información genética. Y el tercero era ciclo celular, mitosis, producción, ecología y evolución, ¿no? Bueno, te dan 3 bloques. Vos tenés que elegir un tema de cada bloque y desarrollarlo, qué sé yo, en 2 párrafos súper condensado. Entonces, cuando vos tenés esos 3 temas, de uno de cada bloque, lo que tenés que hacer es relacionarlos todos y crear como una especie de caso de estudio. Vieron que normalmente los parciales era eso, te daban un caso de estudio y en función de cada punto te preguntaban ciertas cosas. Así que es bastante distinto a lo del oral. Acá te están evaluando sobre todo la forma en que vos escribís, porque tipo, vos tenés las consignas y del lado de atrás tenés lo que vale cada punto, ¿no? Y el puntaje respecto de lo que vos sabés de contenido es mucho menor del puntaje que te dan por cómo vos lo escribís. ¿Se entiende? O sea, como vos relacionás los temas, como vos los haces como que se entienda, que esté, sí, que sea coherente, y también en la cantidad de desarrollo que haces. No es tanto el puntaje que viene de la cantidad de contenido que vos sabés, sino como vos lo escribís. Así que es importante que cuando van al teórico ustedes sepan armarse un borrador y no escribir directamente, porque al final te baja un montón de puntaje, me acuerdo. eh, o sea, sabíamos los contenidos, mucha gente se sacó ahí 4 raspando, o incluso menos, porque justamente se basaba mucho en la escritura y no en los contenidos en sí. En cambio, en el oral es otra cosa. Después también hubieron otros llamados de final
que vos podés elegir si escrito u oral. Ponerle, me acuerdo que la gente se sentaba a hacer el escrito, no lo entendía, decía, no, no me gusta, puedo cambiar al oral y lo cambiaban, pero la verdad que no sé cómo se van a manejar los docentes. Eso lo tienen que preguntar con antelación. Seguramente en este llamado del de agosto se van a notar un montón, lo más probable es que sea escrito, pero bueno, si no lo pueden rendir, qué sé yo, en septiembre. Pasa que hay que rendirlo en mitad de cursada, pero bueno, cada uno. Nada, eso sería lo que me acuerdo dentro de la biología. No sé si tenían pensado algún tema ya, o ir a que les pregunten. Es una opción también. Complicado, pero, pero puede ser. ¿Alguien tiene así alguna pregunta de... Oh, Eric. Hola. ¿Se me salió el micro? Sí, ahí está. No, les Eh, preguntaba si tenían alguna duda del final. O de otras materias de biología, no sé. sí, si no, si van a rendir alguna materia que quedó fuera de estas dos categorías, tipo de las matemáticas o de biología, también pueden preguntar. Sí, química, alguna de esas, no sé. A mí se me cayó justo la conexión, pero iba a decir que de última, en los orales, que capaz es una instancia medio que uno se pone nervioso porque no está capaz acostumbrado, viene de parciales escritos y así, es intentar utilizar todas las herramientas que uno tenga. Si pueden estudiar con un compañero, está bueno, se pueden hacer preguntas. Capaz yo no soy de biología, pero también utilizar herramientas como la inteligencia artificial. Hoy en día hay muchos docentes que promueven eso de usarla a favor del conocimiento, como por ejemplo, hay algunas que les pueden subir los materiales y hacerse preguntas para poder ir... bueno, ahí están haciendo una pregunta, no sé, tengo idea. Estoy para rendir el final. Bueno, ahí Wanda preguntó por el final de Química 1, que es práctico y oral. En realidad no hay finales anteriores porque el plan de estudio de química cambió el año pasado. Entonces, hasta el año pasado esa materia no existía y teníamos la misma química que biología y bioquímica y física. Entonces, o sea, si querés igual, déjame que te busco y cualquier cosa, si consigo alguno te mando. Em, Ahí te dejé mi WhatsApp, si querés mandarme un mensaje y ahora intento conseguir alguno, pero la verdad es que la materia existe tipo desde el año pasado. Entonces, no hay mucha gente que haya rendido el final todavía. Em, y nada, ese es como más el tema. Y esto que decía Fran de usar la IA, para la gente que es de biología, bioquímica y química van a rendir un montón de finales orales. O sea, al principio que son tipo las físicas y matemáticas, como que parece que es todo escrito, pero después a partir de segundo o tercero se van a dar cuenta que todo es oral. Química orgánica es oral, físico-química es oral, o sea, cosas que nada que ver terminan siendo oral. Entonces, a mí me resirvió empezar a usar la que tiene ChatGPT, que tipo abrís el micrófono y hablas. Entonces, como que yo arranco, no sé, hay muchas materias que son tipo bolillero, o sea, que agarran, eligen un tema de toda la materia y ustedes tienen que exponer ese tema, entonces tienen que ir con toda la materia sabida. Entonces, como que yo lo que hago es tipo subirle los temas de la materia, abrir el micrófono y decir, bueno, voy a hablar de, eh, no sé, la célula y arranco a decir todo lo que sé y después como que tipo te da una devolución y después te pregunto qué tema. Entonces, lo descubrí hace poco y vengo preparando así todos los finales que vengo rindiendo, así que viene saliendo bien mi idea.
Y ahí Isabela puso, tengo una consulta general. ¿Recomiendan rendir un final por llamado o rendir 2 o 3 es factible también? Y por otro lado, si se pueden conseguir finales de álgebra y teoría de números y de geometría analítica para ciencia de datos. No sé, Fran, ¿vos tenés algún final de esos? Sí, después reviso a ver si tengo alguno. Y con respecto a rendir más en una llamada, y yo solamente una vez rendí en un llamado 2. La verdad que no es tan recomendable, pero 3 no, definitivamente no 3, pero capaz 2 sí. Si lo preparas con tiempo, por lo menos con un mes, poder preparar los dos está bueno porque a veces uno se satura con una materia y pasa a la otra y está un poco bueno porque encima capaz no tienen tanto que ver, pero hay algunas cosas de álgebra que se usan en lógica, por ejemplo. eh, pero bueno, la verdad que con la cantidad de llamados que tenemos, también podemos hacer de rendir uno y el otro seguir preparándolo y capaz rendirlo durante la cursada, que hay capaz algún llamado también. Eh, pero bueno, Sí, también es eso, depende mucho después lo que vayan a hacer y si les conviene cuidar el promedio o no, porque, o sea, yo también rendí una sola vez igual, 2 finales en una mesa y un poco me volví loca, pero era, o sea, rendí en diciembre y eran 2 materias que acababa de cursar, entonces digo, bueno, tenía los contenidos frescos, tuve 2 o 3 semanas y fui a seguir tipo, estudiando las 2 materias y me presenté a los dos, pero también al ser las mesas de 5 días, a veces, por ejemplo, la próxima mesa cae el lunes de feriado, por el 17 de agosto, entonces queda una mesa de 4 días, entonces capaz te quedan tipo con un día de diferencia, entonces es medio complicado. Pero bueno, o sea, si tu interés es únicamente ir y aprobarlos, capaz no hay ningún problema y capaz incluso, o sea, llegás bien, pero, eh, o sea, como suele ser una instancia tan pesada rendir un final, porque es en unas horas rendir todos los contenidos de un cuatrimestre, eh, como que en general, nada, va a depender de cada uno de si le puede dedicar el tiempo, si llega y todo. eh, Qué sé yo. Hay gente que lo hace, pero también es eso, o sea, nosotros tenemos 9 mesas, es bastante, o sea, hay otras facultades que tienen menos, entonces también está bueno aprovechar, por ejemplo, ahora tenés 2 en septiembre, entonces, por ejemplo, si quisieras rendir 3 finales y no llegas a rendir los 3, puedes dar 2 o 1 y después rendir en septiembre en las 2 mesas. Em, Eso como cada uno, hay gente que lo hace. sí, también viendo de que no sé, o sea, creo que no pasa tanto en matemática, pero de que capaz los dos sean el mismo día. Entonces hay que tener cuidado también con eso, fijarse qué fechas te tocan, porque uno capaz anota y no ve cuándo es, y no sé qué tan bueno capaz si es uno medio el martes y el otro el miércoles, no sé qué tanto tiene de descanso por lo menos para poder rendir el otro. Así que ir también viendo eso. Lo que a uno le parezca mejor para estar sano después de rendir, creo es esa mi recomendación. Em, sí, ahí iba a decir algo y se me fue. Em, no, y eso, y que por ejemplo, si ven que caen el mismo día, si nos avisan con tiempo, podemos intentar hablar con los docentes, si son materias del mismo año y mismo cuatrimestre, para que por lo menos no se les superponga con el día, ¿sí? O sea, que puedan rendir uno un día y otro. Pero bueno, eso intenten verlo con tiempo, así podemos ir consultando.
Bueno, si alguien quiere consultar algo más por acá o por el chat, avise. Si no, cualquier cosa, éxitos en los finales, no se vuelvan locos, locos y locas. Y prepárense con tiempo. Y cualquier cosa revisen en nuestro material de estudio en el mes, que estamos ir subiendo todo lo que podamos de, de material, tanto teoría como exámenes. Así que, Sí, cualquier cosa también nos pueden escribir por WhatsApp o en los grupos que están en alguno de los grupos de WhatsApp. Si les surge alguna duda más que ahora no se dan cuenta, nos pueden mandar, pero creo que de nuestra parte eso es todo. Muchos éxitos. Éxito, gente. mm, A ver, ahí ve tu preguntorio. Em, o sea, los TPs libres no tienen nota, o sea, te pasan un aprobado o desaprobado, porque solo equivale a la cursada y vos después igual tenés que rendir el final, que ese sí va con nota. Em, pero eh, depende mucho de qué día se rindió la mesa, o sea, de varias cosas. em, pero, o sea, como máximo, a fin de esa semana debería tener pasado los TP libres. No sé qué días que el que vos querés rendir, si ya sabes. Ah, vos querías rendir álgebra, ¿o no? De bioquímica. Sí, sí. Sí, me acuerdo que habíamos hablado por eso. Em, ¿Pudiste averiguar las fechas? yo creo que pueden No sé llegar a si. tardar entre 1 o 2 semanas, ¿Sí? pero no porque capaz no lo corrige, ¿no? Pero como máximo, si ya pasa 1 semana y media, Sí, capaz sí. ir viendo. Sí, o sea, yo creo que es hasta el viernes de la semana siguiente Mm. que pueden cargar las notas. O sea, debería aparecerte ya al viernes de la semana siguiente en actuación provisoria. Em, no sé si les mandaste mail a Julia, creo que era de álgebra, análisis, no me acuerdo quién está. Em, pero bueno, creo que lo que les había comentado es que hasta el lunes son vacaciones, entonces capaz no lo vieron por eso. Pero bueno, el lunes ya deberían contestarles y si no, eh, nosotros les mandamos, les volvemos a insistir, así no, ya van sabiendo qué día. Joya. Bueno, si nadie tiene ninguna duda más, creo que estamos. Cualquier cosa, eso, nos pueden escribir por WhatsApp eh, o nos mandan por Instagram, ¿sí? Sin vergüenza, nosotros cualquier cosa estamos, o sea, estamos para darles una mano. Así que nada, muchos éxitos. Nos vemos entonces. Nos Chau. vemos. Chao, chicos.